en mi libro El misterio de los Buendía, y lo llamé ¿por qué? Porque él siempre le dice la misteriosa población de Ciénaga. Una obra de teatro mío, El Cuadrado Astromelia, fue estrenada en Barcelona en 1972 y la última función asistió Gabo, Mercedes y Gonzalo, y al final, en medio de los aplausos atronadores, que estaba el teatro lleno, que el aforo era de 900 espectadores, en medio de los aplausos atronadores, Gabo me dijo: esa obra a mí no me gusta. Cuando él comienza a escribir la novela 100 años de soledad, que se llama en ese momento en Barranquilla La Casa, él no tiene el bagaje histórico intelectual, no lo tiene, y le fracasa. Por eso es que él deja ese argumento allí y escribe La hojarasca, que es la historia de la familia de él y de una familia de Aracataca. Ciénaga es una de esas ciudades del Caribe colombiano que se confunde entre los visos de un Macondo mágico, donde las letras hacen parte de la cotidianidad. Escritores como Guillermo Enríquez se abren paso entre la historia, la literatura y el teatro para dar honor a esta región de maravillas. Descendiente en línea directa de judíos españoles, nacería Guillermo Enríquez Torres, cuentista, novelista y dramaturgo de la Ciénaga, que inspiró muchas veces a Gabriel García Márquez, primo lejano de nuestro personaje. Satisfecho de todos los logros a lo largo de su vida, se enorgullece en afirmar que su familia fue la inspiración del realismo mágico de Macondo. A mí me parece que Guillermo pudiera ser, con todo ese torrente de creatividad, con todo ese torrente de imaginación y con toda esa disciplina por investigar, que pudiera ser más considerado si su escritura, ¿cierto?, no estuviera escrita con tanta pasión. Es decir, la pasión a veces sobrepasa esa misma realidad y entonces el texto se vuelve un poco ampuloso y de pronto Guillermo ya no se le considera porque lo que está diciendo no es cierto, pero si él, digamos, se dejara orientar o si Guillermo pudiera ser, digamos, mucho más menos controversial, posiblemente sus obras tuvieran un mayor reconocimiento que el que tiene hoy. Guillermo Enríquez Torres, ciudadano cienaguero, pues de esa élite emergente que produjo la sociedad del banano en esa ciudad, ¿no?, reconocida como la capital del oro verde, que fue Ciénaga. Este dramaturgo asegura que Aracataca no fue el pueblo descrito por Gabo en 100 años de soledad. La historia de los Buendías nacería en Ciénaga. Como trabajo documental, excelente, excelente, porque trae pruebas que uno, pues, leyendo a los otros investigadores que han hecho o han realizado, pues, trabajos sobre García Márquez, el origen de 100 años de soledad, uno compara y dice, bueno, parece que hay ciertas verdades, Guillermo lo hace muy puntual y parece que hay algunas cosas que sí son propias de Ciénaga. Guillermo Enrique es un hombre controversial, es un hombre apasionado y eso lo hace una persona que a veces pareciera, digamos, insoportable, pero para mí es todo lo contrario. Alguna vez, en alguna discusión con Guillermo, le dije: las ofensas tuyas las recibo como si me estuvieras pegando con un pétalo de una flor, porque tus ofensas o tu malquerencia en algún momento es apenas expresión, ¿cierto?, de la gente diferente, de la gente que tiene más allá de lo que uno normalmente tiene.
Yo tengo este libro aquí en una 8ª edición, es español, no es argentino, pero es un facsímil de la edición, la 2ª edición de Buenos Aires. Está firmada por Gabo, está autografiada por Gabo y está aquí. Sencillamente, cuando él me la autografía, yo no he leído el libro, sino en unos pequeños comienzos de la primera edición que llegó a Barranquilla en 1967, que me había prestado un primo en Barranquilla. Y yo empecé a leerla y encontraba cosas que tenían que ver con Ciénaga, pero que me molestaban. Y deseché el libro. Y aún, eso es el año 67. En el año 72, cuando yo me reencuentro con García Márquez o con Gabo, porque ya yo había tenido un primer encuentro de conocimiento en el año 66 en el ferry de Ciénaga hacia Barranquilla. El tercer aspecto de lo que trata Guillermo es la investigación. Y como vengo diciendo, es un apasionado. Él se apasiona por los temas. Coge lo que llamaríamos el toro por los cuernos. Y hasta que no, digamos, termina de describir o de escudriñar algunos aspectos de la vida de los personajes que él trabaja, no queda tranquilo. El misterio de los Buendía, libro publicado en 2003, es una de sus producciones más recordadas a causa del tinte controversial y polémico que carga en sus letras sobre el vínculo de su familia con los personajes de 100 años de soledad. Cuando ya yo me vuelvo a reencontrar con García Márquez en Barcelona en el año 71 hasta el 72, yo todavía no había leído la novela. Cuando él me la firma, no he leído la novela, sino en el año 1978, cuando viene de Madrid un periodista suizo que se llama, todavía está vivo, Werner Herzog, y él es un homónimo del director de cine alemán. Vino acompañado de su esposa Nicole, francesa, no me acuerdo el apellido, y de la periodista de Barranquilla, Lola Salcedo Castañeda, mi parienta. Ella es nieta del poeta del mar Gregorio Castañeda Aragón y es parienta mía dos veces. Ellos lo trajeron y él me dijo: señor Guillermo, hemos venido aquí para que usted nos conduzca hacia el descubrimiento de los personajes de 100 años de soledad, porque Alfonso Fuenmayor, periodista amigo de Gabo del grupo de Barranquilla, nos dijo anoche que si quieren conocer quién es el verdadero coronel Aureliano Buendía, vayan a Ciénaga y averigüen la biografía del general Ramón Demetrio Morán. Yo le dije, él es el primo hermano de mi abuelo Manuel Antonio Enrique, porque él es Enrique de segundo apellido. Vamos a llevarlo donde un yerno, el príncipe ruso Jorge Zumbatov. Y ahí Zumbatov, que se sabía la historia bien, empieza a contarla. García Márquez, por donde pasó, dejó huellas. En La Guajira, cuando estuvo en La Guajira, cuando estuvo en Cincelejo, cuando estuvo en Aracataca, cuando estuvo en Ciénaga, porque estuvo en Ciénaga, pasó un tiempo, y en Barranquilla, en Cartagena. Es decir, eso ocurre con todo escritor. En la medida en que va teniendo pues, contacto con unos entornos, esos entornos le van ofreciendo algunas fuentes que más tarde pues, se proyectan en la obra. Ahí parte la investigación. Me dediqué a eso y me dediqué en una noche a leer toda la novela y quedé sorprendido. Entonces dije, voy a averiguar qué pasa con Aracataca. Y entonces, ¿qué es lo que encuentro? Que Aracataca, voy a Aracataca y en la parroquia dice que este pueblo se inicia en 1908. Allá debe estar el libro del cura párroco. ¿Y quién es el cura párroco? El mismo cura el padre Angarita Barbosa,
que es el que defiende a los huelguistas en el año 28, y dejó un manuscrito y dice: este pueblo nació en 1908, y si Gabo nace en 1927, ¿cuántos años de historia hay ahí? Que puede decir él: mis abuelos me contaban. No puede ser la historia de Aracataca, porque nada más que hay 19 años. Y si los abuelos se fueron a vivir a Aracataca en el 1913 y no llegaron directamente de Barranca, como dicen los familiares de Gabo y el mismo Gabo, que se vinieron directamente de Riohacha y de Barranca, vinieron y vivieron aquí en una casa que está aquí, que ya no existe, pero que la casa, el sitio se los puedo señalar. Vinieron en 1910, 11, 12 y 13. Tuvieron 4 años. Entonces, si mis abuelos me contaban la historia y mi abuela, y eso es lo que yo he contado en 100 años de soledad, de Aracataca queda muy poco que contar. El misterio de los Buendía es una explicación que hace Guillermo Enríquez, pues algunos creen que con una pretensión muy vanidosa de su familia y su linaje judío, histórico, etc. Pero él en realidad trata de hacer una explicación somera de algunos personajes de la obra que coinciden o tienen correspondencia con la vida de sus familiares, y también de algunos personajes de Ciénaga y de la historia del departamento del Magdalena. Eso de que es algo vanidoso de él, pues él mismo se ríe. Yo sé que lo hizo con un efecto histórico para aportar, pero algunos lo han enfocado de una manera diferente, argumentando que el mismo García Márquez se molestó, etcétera, ¿no? García Márquez, él no sufría de esas cosas, él estaba muy por encima, y cualquier aporte que se hiciera sobre su obra, a él le favorecía más con los editores. Él lo que quería era imitar a ese autor inglés de la novela La saga de los Forsyth, que creo que es Walworthy, un inglés, una saga. ¿Qué es una saga? La historia novelada de varias generaciones, que no se la daba a la familia de él. ¿Por qué? Porque él en ese momento que tiene, cuando él comienza a escribir la novela 100 años de soledad, que se llama en ese momento en Barranquilla La Casa, él no tiene el bagaje histórico intelectual, no lo tiene, y le fracasa. Por eso es que él deja ese argumento allí y escribe La hojarasca, que es la historia de la familia de él y de unas familias de Aracataca. Más crónica de época es La hojarasca. ¿Ves? Es por eso que él se da cuenta: tengo que hacer algo, estoy usando el término, o sea, como si yo me estoy metiendo en la piel de Gabo. A los 22 años, él se dice: tengo que buscar un sitio donde me dé una saga, porque la historia de la familia no me sirve, porque yo no la conozco bien, porque no tenía documentos, que después parece que sí encontraron cosas cuando él hizo documentación, pero ya después de 100 años de soledad y cuando ya él se ha ganado el premio Nobel. Guillermo Enríquez, un personaje despreocupado por el que dirán, ausente de los afanes del mundo de hoy, no deja de escribir su legado. Bueno, yo esos temas de la familia de Guillermo yo siempre los he tratado de dejar al margen, porque a mí me parece que hay temas en los cuales un autor no debe profundizar mucho. Lo que sí es cierto es que, digamos, Guillermo viene de una familia muy importante en Ciénaga, y que por supuesto en algunos elementos, en algunos aspectos que tuvieron que ver con las decisiones políticas del pasado, por supuesto que supongo que la familia tuvo que tomar partido por uno o por otro bando. No me atrevo a decir por cuál, ¿cierto? Ahora, las acusaciones de uno o de otro, de que tomó partido por uno u otro, ya eso forma parte, digamos, de la dinámica social de Ciénaga, porque Ciénaga también hay que entenderla, que tiene una dinámica muy compleja, ¿verdad? Y que por lo tanto, va a decirlo así, el chisme en el templete de Ciénaga es ciencia popular. O sea, casi que se vuelve
Exacto. Parte de la inspiración, pero no son todo, porque es que eso es lo que me han calumniado, porque yo allí, en mi libro El misterio de los Buendía, y lo llamé, ¿por qué? Porque él siempre le dice la misteriosa población de Ciénaga, y lo ha dicho infinidades de veces en sus textos. Entonces yo cogí, eso se llama parafrasear. Entonces, parafraseando a Gabo, publico mi libro o lo titulo El misterio de los Buendía, porque realmente que hay un misterio alrededor de los Buendía, porque no se sabía quiénes son. Si son los Márquez, si son los Márquez, y si son los García. Pero como dijo el hermano menor de Gabo, Gustavo, me lo dijo a mí en Barranquilla, en el Hotel Dan, en 1997. Ustedes, los Enríquez, son la parte sofisticada de 100 años de soledad, y nosotros somos la parte corroncha. Eso, comillas, vamos a interpretarlo, vamos a quitarle la parte peyorativa y vamos a decir cómo es la cosa, lo que quiso decir Gustavo. Los Enríquez somos la parte urbana, la parte cosmopolita, los viajes, ya viene la piratería, lo cosmopolita, pero nosotros somos la parte rural. Los familiares de él fueron, sí, destacados comerciantes, ya que vienen de un linaje judío, ¿no? Son judíos de esos sefarditas que llegaron desde España de isla en isla, y ellos, una parte entró por La Guajira, otros por Puerto Colombia. Los mismos Enríquez con H o con E o con doble R y E, que están aquí y están en Sudamérica y están por México, tienen ese mismo linaje. Barranquilla, me dediqué a descubrir que las últimas páginas son en Macondo, frente a un río, con una ciudad que tiene librerías. Y aunque Ciénaga y Santa Marta las tenían, eso es la librería que tenía Ramón Viñe en Barranquilla. Pero Ramón Viñe vivió aquí en varias casas, 10, 11, 12, 13 y 14. Estuvo 5 años aquí en Ciénaga. Porque esta familia, que es también ficción gráfica, la familia García Padilla y García Juliao, aquí está el jefe de la familia, Ascanio García Padilla, y está el hermano mayor, Rafael García Juliao, la hermana que sigue, Raquel García Juliao, esposa de mi abuelo materno Guillermo Torres, mi segunda madre. Ella me crió a mí. Ella no tiene nada que ver biológicamente conmigo, sino tiene que ver con las razones del corazón, porque me crió a mí. Y esta es una familia de gran riqueza. En 1910, cuando se hace esta foto, era tal vez la familia más rica del Magdalena Grande. Él defiende a capa y espada sus tesis, sus proposiciones, sus hipótesis, y eso lo hace indudablemente un hombre controversial. Uno podría decir que de pronto Guillermo, digamos, hay gente que no lo soporta. Yo por lo menos soy feliz conversando con él, porque me parece que es todo un caballero y un tipo muy amable. Y que por supuesto hay es que a ese tipo de personas comprenderlas, ¿verdad? A los genios, a la imaginación, a los que tienen creatividad, hay es que comprenderlo y no, digamos, sacarlos o ponerlos en la periferia. La parte rural es de ellos. ¿Por qué fue que yo en mi libro los aparto? Porque ya esa parte ya la había utilizado el escritor peruano Mario Vargas Llosa en un libro que se llama Historia de un Decidio. Y ahí está la historia que narró Gabo de su familia. Entonces, ¿para qué yo iba a repetir eso? Entonces me dediqué a buscar lo que tenía que ver con Ciénaga, y no sale los Enríquez exclusivamente. Aparece de inmediato los Mazzilli, una familia italiana
Colombo italiana, que llegó a fines del siglo XIX a Ciénaga, y el señor se llama José Arcadio Mazzilli. Y ese señor era químico, joyero, músico, y el hijo, José Arcadio II, Mazzilli II, también fabricante de perfumes, de polvos. Después se lleva esa fábrica de aquí, se la lleva para Barranquilla. Y el señor joyero, bueno, hay una leyenda, hay una anécdota que dicen que el señor también hacía monedas de oro. Y él comienza a mirar los personajes de 100 años de soledad y comienza a buscarlos su parecido en la realidad cienaguera con muchos de sus familiares. Y él te identifica a Julana, a Sutano, a Mengano, y te dice, ese es Julanito de tal. Fernanda del Carpio, esta es la reina Julanita de tal. Y apareció en el periódico El Informador en el año de 1959. Ahí está la crónica que yo escribí sobre esa reina. En el caso de Guillermo, yo realmente destaco el trabajo investigativo de Guillermo, en ese sentido. Pero bueno, de pronto hay algunas cosas que no concuerdan, o algunos elementos. Pero sin embargo, él hace todo el esfuerzo con pruebas, con testimonios, para demostrar que sí, 100 años de soledad tuvo su origen prácticamente allá. Que él vivió aquí. Cuando tiene 22 años, 25 años, porque nacido en el 27 y en el 52 tiene 25 años, él se va del Heraldo, pero en las memorias dice que cuando estaba gozando viviendo lujosamente, la palabra no es la misma, pero lujosamente burlándose de lo que le pagaba el Heraldo. Lo que está diciendo es que se salió del Heraldo porque no le pagaban casi nada, no podía vivir. Se vino a vender libros de medicina y enciclopedias en La Guajira. La Guajira, en el año 52, donde campeaba el analfabetismo. Libros de medicina. Si Riohacha era un municipio de Santa Marta, Barranca era un municipio del Magdalena, San Juan del Cesar y Fonseca eran municipios del Magdalena, y lo que existía era el territorio de La Guajira, capital Uribe, y era chiquitico por allá. Entonces, ¿quién le iba a comprar ese territorio de indígenas? Y yo no lo estoy diciendo en una forma ofensiva. Libros de medicina. ¿Verdad? Se lo compraron en Santa Marta, le compraron en Ciénaga, en Valledupar, en San Juan del Cesar. Sí, le compraron porque eso donde había gente que leía y que tenía biblioteca, pero en La Guajira no. Después en la memoria dice que él, la única vez que fue a La Guajira fue en el año 89, no sé qué, después de 100 años de soledad. Confesó la verdad, estaba mintiendo, que estaba viviendo aquí, en el apartamento de su hermano Luis Enrique, que vivía en los bajos del Palacio Azul del hermano de mi abuelo, que es la casa esa hermosa que llaman el Palacio Azul, monumento nacional hoy en día. Sin Agua, la música del otro valle, esboza las mismas herramientas de producción, pero con un tema diferente. El texto de Guillermo, el más reciente publicado, es también polémico. O sea, Cien Aguas es una muestra de su postura frente a pensar, y lo defiende con toda la fuerza, ¿verdad?, de la razón, que Ciénaga sigue siendo el epicentro de mucha de la actividad que se ha desarrollado no solamente en la costa, sino en el país. Él vino a Ciénaga en 1951, cuando se casa su hermano con una cienaguera sobrina del gobernador Manuel J. del Castillo. La señora o señorita se llamaba Clara Manjarret del Castillo, esposa de Luis Enrique. Viene en el año 52
y llega ahí en el 53 hasta el 54, 55 cuando todavía viaja a Europa. Él viaja en el 55. En el 59 vuelve de Europa y vuelve a Ciénaga y vuelve a Santa Marta, porque en Santa Marta tiene unos primos Alarcón Núñez que todavía existen, pero aquí tiene su hermanito. Y él dice, siempre he pasado por Ciénaga de largo. Eso es falso, porque aquí está la foto, que cuando tenía 7 años, en 1934 o 35 o 33, aquí, en esta foto que me la regalaron, uno de los sobrinos, me lo regaló uno de los sobrinos de las Castillo Cotes, vecinos nuestros aquí. Él llegaba y bajaba ahí donde esa familia. Después baja y llega donde su hermano, en varias viviendas aquí de Ciénaga. ¿Pero por qué? Porque está buscando un amor cienaguero. Esa sociedad que se creó, mirándolo desde todo punto de vista, ¿no? Pero más que todo en lo cultural, en lo histórico, en lo antropológico y social. Un hombre que cuando tiene un objetivo claro de hacer una investigación, y en este caso sobre los Buendía, lo lleva al máximo. Y ese es Guillermo Enríquez, un hombre polémico en este libro, con mucha polémica, pero que de todas maneras nos sirve también para rastrear algunos de los personajes que hay en 100 años de soledad y en la obra literaria de Gabriel García Márquez. A Guillermo Enríquez en Ciénaga lo recuerdan con mucho respeto, con mucho afecto. Primero porque viene pues de esas familias prominentes de la ciudad. Y segundo, porque también él demostró ser un académico, ser un historiador, un investigador, pero más que todo un cienaguerista, un hombre que defiende a capa y espada la cultura de Ciénaga. Entonces esas son cosas que lo identifican mucho con el común, como también con los políticos, los comerciantes o las personas destacadas de ese municipio. Pasará a la posteridad como ese gran defensor, ese adalid de la cultura de Ciénaga y el Magdalena. Lo recordaremos como el intelectual, el escritor, el amante de las artes y de las polémicas, y como aquel que eligió escribir sus últimos días y sus últimas letras en la tierra que lo vio crecer.